Hoy vamos a hablar de un personaje histórico con una fama terrible. Vamos a hablar de la condesa sangrienta, Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory, o Elizabeth Báthory como la conocemos los hispanohablantes, fue una condesa que nació en el año 1560 en Birbeitor, una ciudad de la región de Transilvania en Hungría. Se sabe que era de una familia de casta alta, una familia muy adinerada, siendo su tío István Báthory, en ese momento príncipe de Transilvania y rey de Polonia. También sabemos que la familia de Elizabeth tenía ciertos desequilibrios mentales, la mayoría estaban locos, y se cree que es principalmente debido a sus matrimonios consanguíneos. Ellos se casaban entre familiares para mantener un linaje y así mantener de alguna manera una casta pura, una costumbre que no era tan rara en aquellas épocas por toda Europa. Sabemos que Erzsébet tenía ciertos problemas neurológicos cuando era joven, sufría de epilepsia y otros problemas similares. Sabemos también que a los 15 años Elizabeth se casó con el conde Fernek Nadasdy. Tuvieron 3 hijas y un hijo que se criaron con Úrsula, la madre de Fernek, una mujer a la que Elizabeth odiaba con toda su alma. Entre las primeras crueldades que conocemos de Elizabeth se encuentra el maltrato que tenía hacia sus sirvientas. Ante un mal gesto o una equivocación, ella las golpeaba con un mazo. O de lo contrario, si hacían algo que la enojaba mucho, tomaba un alfiler y lo clavaba exactamente entre la uña y la carne de los dedos, provocando un dolor terrible. En el año 1604 muere Fernek. Se cree que debido a un veneno que ella misma le plantó. Ante la muerte de Fernek, Elizabeth echó a toda la familia y a todo el que tuviera que ver con él, principalmente a Úrsula, su suegra a quien ella odiaba. Luego de esto, empezó a meterse en cosas todavía más turbias. Empezó a experimentar con magia negra, conoció a una supuesta bruja llamada Darbulia, que le ayudaba a crear diferentes aparatos para torturar. Entre ellos se destaca un autómata llamado la Virgen de Hierro, que nada tiene que ver con la doncella de hierro, que vamos a hablar más adelante en otro video, sino que esto era una especie de humanoide que contaba con unas dagas en las puntas que al accionarse se clavaban en la piel del que tenía delante. Lo que la condesa buscaba principalmente era la juventud eterna. Ella tenía la certeza que con la sangre de las vírgenes podía mantenerse joven por siempre. Durante mucho tiempo Elizabeth se mantuvo impune. Nadie reclamaba por las mujeres que ella secuestraba porque en su mayoría eran de casta baja, eran chicas pobres. Pero cuando Darbulia falleció, dejó de tomar esos recaudos y poco a poco se empezó a meter con gente que no tenía que meterse. Empezó a secuestrar niñas, principalmente de familias nobles, de casta alta, y esto llegó a oídos del rey Matías. Ante esto, el rey envió al conde de Turso, un primo de Elizabeth con el que se llevaban pésimo. Se odiaban entre sí y no podían ni verse. Turso siguió las órdenes del rey, fue hasta el castillo, donde lo recibieron con las puertas abiertas. Y cuando entró vio una imagen dantesca. Un paisaje sangriento dentro del castillo, cuerpos desmembrados, gente todavía desangrándose. Hizo llegar esta información al rey, que inmediatamente tomó los recaudos necesarios y condenó ante esta información oficial a la condesa a reclusión perpetua dentro de su castillo. La condesa vivió sus últimos años muriéndose de hambre y de frío, emparedada en su habitación, una habitación que habían tapiado tanto de puertas y ventanas con ladrillos, solamente dejando un hueco por donde le pasaban la comida a Elizabeth, a veces.
Ella murió 4 años después de esta reclusión, sin haberse arrepentido nunca de todo lo que hizo. De hecho, ella jamás entendió por qué la condenaron. Ella creía que lo que ella había hecho toda su vida era un derecho. Y así murió, sin arrepentirse nunca de nada de todo lo que hizo. La Condesa Sangrienta.